Muy buenas, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a hacer filosofía hegeliana. Debemos tener en cuenta a Hegel, un filósofo muy importante de Alemania. Y en la filosofía, de él parte justamente algunas futuras filosofías que ya vamos a estudiar más adelante. Sobre todo, cómo él hace un análisis, su lógica hace que sea infinita. Vamos a ver cómo construye esta forma de pensar. Vamos a ver entonces, dice, voy a leer cuál está acá como lo podemos repetir en castellano, porque las palabras son en alemán, además es un poco difícil eh, de repetir o de decir las palabras en alemán. Entonces vamos a decir Hegel. Georg Wilhelm o Wilhelm, serían Wilhelm, ¿ya? Vamos a decirle Wilhelm. Friedrich Hegel nació en Stuttgart, Alemania, 1770, el mismo año en que nacieron Hölderlin y Beethoven. En Tübingen fue compañero y amigo del poeta Hölderlin y del filósofo Schelling. Los tres participaron por aquel entonces de un vivo entusiasmo por la Revolución Francesa y por la antigüedad griega. Muy importante, ya dijimos, ¿no es cierto? Porque es importante saber el año de la Revolución Francesa, que es sencillo, también es fácil. Ya sabemos que es en 1789. Esa es la forma de poder contar, si quiere decirle, saber el año de la Revolución Francesa. Y la antigüedad, es decir, todo lo que ahora tenemos nosotros, la cultura occidental, le dicen, la cultura greco-latina, sobre todo la griega. Entonces, de ahí agarran el, esta filosofía, esta forma de pensar. Es más, justamente Hegel hace esa estructura de lo que nos podría hacer recordar, no la estructura, sino un poco de lo que nos haría recordar esa Platón. Vemos cómo. Entonces, mira, en 1793 Hegel abandona Tubinga para ir como preceptor Berna. Más tarde se traslada a Frankfurt, 1801 a Jena, donde se encontraba Schelling. Dos publicaciones son de destacar de todo este periodo. Y saber diferencia entre el sistema de Fichte y Schelling. Esta es una obra, es una fe y saber, el otro es diferencia entre el sistema de Fichte y Schelling. La primera gran obra no aparecerá sino hasta 1807, la fenomenología del espíritu, muy importante. Entonces, la dialéctica, vemos. Hay que tener en cuenta, estos filósofos, antes de él sobre todo también, eh, era difícil en la actualidad, bueno, si uno lee, se le va a hacer difícil de entender algunas cosas. Tiene que leer, repasar. Más, con lo que hay ahora, diccionarios filosóficos, se puede entender más rápido. Eso, pero eso no le quita que también las obras de los filósofos eran un poco diosas a leer. Son en la actualidad, porque siguen habiendo esas obras, bueno, pero son un poco tediosas. Claro que otros ya le han estudiado y se puede ser, si se quiere decir, más masticable al momento de querer leer las obras fundamentales de Hegel, de Schelling, de Fichte, o tenemos de Nietzsche, demás autores que hemos tocado también. Entonces, vamos a ver lo que él hizo con la dialéctica. Antes de ello, dialéctica en griego significa dialogar, hablar, hablar. Él lo que hace sobre todo, no solo charlar, sino sacar provecho de lo que se dialoga. Vamos a ver entonces, vamos a googlear lo que nos dice con exactitud dialéctica. Vamos a ver, para no buscar mucho, porque si buscamos van a ser relacionado con Marx y Engels. Vamos a ver entonces este significado.
Nos dice, se conoce dialéctica la técnica de intentar descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. La palabra dialéctica se origina del griego dialéctica. Entonces, ¿recuerdan cuando hablamos de Sócrates? Sócrates hablaba sobre el método mayéutico, es decir, hablaba, confrontaba las preguntas con preguntas, seguía preguntando hasta llegar a la verdad o hacer ver lo que se hablaba o lo que hablaba el otro supuestamente tenía su verdad y llegaba a un punto en que no, ¿no es cierto? Muy bien, entonces acá justamente dice, la dialéctica es conocida como la manera de filosofar. El concepto fue debatido por años diversos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Hegel, que hoy vamos a ver, Marx y otros. Vamos a ver justamente más adelante, veremos a Marx, que es su continuación. ¿Se dan cuenta? La filosofía empieza a desarrollarse de esa forma. Hay más entendimiento, más ciencia se desarrolla, el conocimiento y la interpretación de esos conocimientos se empiezan a desarrollar, tener una y otra forma reflexionar sobre nuestro ambiente, sobre nosotros mismos, sobre el mundo. Y es de allí que la misma filosofía desarrolla también esos conocimientos. Sin embargo, fue Platón el primero pionero de la dialéctica al plantear sus diálogos como método para llegar a la verdad. Claro, Platón escribió unos diálogos, por eso es que se le dice que es el primero. Muy bien. Entonces, vamos a dejar de lado acá justamente esto para adelantar, ya se habla del materialismo dialéctico que plantea Karl Marx y Friedrich Engels, que ya veremos dos clases más o menos. Entonces, eh, listo, dejamos de lado esto. El sistema era así, o sea, el sistema de la dialéctica, lo que planteó Friedrich Hegel nada más. Se parte de una tesis, es decir, de una postura presentada para ser debatida. Recuerden cuando hicimos un razonamiento verbal sobre tesis, ¿no es cierto? Cuando alguien plantea, esta puede ser negativa o puede ser positiva. Veremos en unos ejemplos sobre esto. La que se le opone un enunciado contrario o antítesis. De esta oposición surge una síntesis que le abarca ambas. Es algo normal, natural, no sé, para nosotros ya es normal. ¿Por qué tanto estudio esto si sabemos? Uno, alguien la tiene que plantear. Dos, en esos tiempos todavía estaba surgiéndose esas ideas, no era que simplemente ya las sabemos. Ahora las sabemos porque ya no nos lo dice la realidad, nos lo dice, es más, los estudios. Recuerden que el método científico tampoco había, más antes, claro, más antes de Hegel. Estamos hablando de Descartes, ¿no es cierto? De Bacon. Entonces, vamos a ver. Dice, ¿cómo plantea? Tesis. Puede ser a favor o en contra. Una antítesis está en contra de lo que dice la tesis. Es opuesta. Entonces, yo puedo poner un ejemplo. Por último, la síntesis. Lo resuelve todo. O sea, tenemos estos tres. El triángulo. ¿Listo? Un triángulo tenemos. Por ejemplo, yo digo, no existe Dios. Es mi tesis, no existe Dios. Y alguien dirá, sí existe Dios. Una confrontación, una oposición, una contradicción. Entonces, como yo postulé, no existe Dios, empiezo a plantear, a dar todos mis puntos de vista. De la misma forma hará lo contrario, la antítesis. Si existe Dios, sí, entonces se apoyarán. Mientras los que no existen, o sea, tal vez se apoyarán en Genofonte, en todo lo que nos cuenta la historia y las ciencias. Mi antítesis podría ser, por ejemplo, en las religiones principalmente, ¿no? Sería la Biblia, supongamos. Muy bien. Confrontan estas ideas y se van, obviamente, a la realidad que sucede. Y de todos estos dos sale uno nuevo, un nuevo conocimiento. Puede ser, se refuerza. De todas maneras, tanto la tesis como la antítesis se van a reforzar. Por ejemplo, si no creo en Dios, los que dicen creo en Dios, entonces se refuerza. Es uno de los dos. Va a reforzar. Esos dos reforzamientos van a hacer nacer una nueva forma, una síntesis, la unión de estas dos, pero mejor.
Entonces, sale una nueva síntesis. ¿Qué podríamos decir? A ver, en mi caso yo podría decir, ni tan tibio, ni tan caliente, perdón, ni caliente ni frío. Podría ser de una forma. Sin embargo, esto va a ayudar también a que a Pi a que siga una forma. Claro que va a llegar a desarrollarse esa idea y aparecerá una nueva síntesis. Pero estamos todavía acá en la síntesis. Entonces, yo puedo plantear, miren, digo, ¿sí existe Dios? Mientras mi primer planteamiento era, no existe Dios, dice, existe, suficiente. Dice entonces, en síntesis, creo que sí, sí existe Dios, pero existe solamente en nuestro pensamiento, más no en la realidad. Ya unió estas dos ideas, las dos opuestas, pero ya diferente forma. Ahora, entonces alguien dirá de acá, existe, pero en todo caso solamente es en el pensamiento. Acá todavía falta plantear. Entonces, también de la misma forma. Entonces, hay una nueva forma. No existe Dios, pero solo en nuestro pensamiento. De ahí confluyen las filosofías idealistas, como tenemos a Hegel, y las materialistas, las que son, por ejemplo, Marx. Ya veremos más adelante, el marxismo, ¿no? Entonces se plantea de esa forma, si existe, pero producto de nuestro pensamiento. Alguien dirá, no, mentira, de nuevo otra vez. Y digo, sí existe Dios, pero producto de nuestro pensamiento, nada más, no está fuera de nuestro pensamiento. Hablamos de Dios simplemente porque lo pensamos, mas no porque exista fuera de la realidad, fuera de nuestro pensamiento, es decir, como un objeto, no existe. Eso sería todavía. O todavía está aceptando una forma de existencia solamente en nuestro pensamiento. ¿Listo? Entonces, en todo caso, mientras acá decían que sí existe, acá ya se plantea diferente. ¿Cómo sería un planteamiento entonces? A ver, yo mismo diría, a ver, no puede ser, igual tiene que oponerse, no puede ser. Dios es omnipresente, omnipotente. Sigue planteando algunas formas que de la anterior, pero ya diferente. Entonces dice, bueno, hay algo, entonces, ¿quién ha creado todo esto? Sigue planteando esa situación. Y acá ya, pues, acá viene la nueva forma, dice, no, simplemente Dios no existe entonces. Me planteas de esa forma, que está fuera de nuestro pensamiento, entonces, simplemente Dios no existe porque materia ha sido creada, perdón, materia siempre ha existido, materia solamente se transforma. Sigue así una nueva síntesis. Puede llegar una a que si no existe o simplemente existe. Ahí ya llega el problema. Sigue habiendo más situaciones, pero gracias a este sistema, hace la dialéctica con Hegel, él sigue pensando sobre esta forma. Él dice las ideas, pero entonces pues la materia no solo puede existir así de sencillo. Alguien ha tenido que pensar o alguien ha tenido que hacer esto. ¿Qué es lo que no se destruye? Entonces, si la materia se destruye, dice él, entonces la idea sigue siendo absoluta. ¿Recuerdan lo que planteaba Platón? Que nosotros éramos solamente la sombra de las ideas, la idea real, la idea era absoluta. Lo mismo plantea Hegel, pero ¿qué hace un sistema? Ese sistema de contradicción. Nos lleva a seguir pensando y seguir yendo, así hasta el infinito. Claro que ya van a arraigarse algunas ideas, van a caer, pues, ¿no? Ya no van a servir, son viejas, anticuadas. Empiezan a ver unas nuevas formas. Eso, la síntesis, perdón, la tesis, la antítesis, la síntesis. La síntesis trae de nuevo una tesis, otra vez su antítesis y así, hasta seguir el infinito, hasta que aparezca una nueva. Recuerdan cómo esto se plantea también en muchas formas, por eso es importante Hegel. Recuerden de las graditas, ¿recuerdan? En historia, no historia necesariamente, ¿no?
yo les planteé sobre la comunidad primitiva o comunismo primitivo que algunos le dicen, después el sistema feudal, no, el sistema esclavista, después el sistema feudal, en la actualidad el sistema capitalista. También tiene su contradicción. Dentro de ellos estaba el amo, el esclavo, después el señor feudal, el siervo, ahora el opresor y el oprimido, o el explotador, el explotado, se podría decir, ¿no es cierto? En términos del marxismo sería el burgués y el proletario, ¿cierto? Se va. Entonces, como hay esa dialéctica, entonces va a seguir, no se va a quedar ahí. Ya hemos visto en los peldaños esas graditas. Entonces, a nivel económico va a seguir, va a haber un nuevo peldaño que es diferente, porque nosotros, como que estamos en el sistema capitalista, no somos lo mismo que se vivió en el sistema esclavista, no es lo mismo, igual que el feudal, no es lo mismo. Entonces va a haber algo nuevo. En cuenta por qué es importante saber sobre Hegel. Yo ya le estoy hablando un poquito ya del marxismo, pero justamente de acá, esta forma de pensar de Hegel, parte, parte marxismo. Ya por eso hay que tener presente lo que dice Marx, ya en el marxismo hablaremos sobre esto, lo que qué es lo que le saca de Hegel. ¿Listo? Muy bien, entonces, vamos a ver lo que nos plantea. Justamente dice la idea absoluta. Hegel, la idea absoluta. Eso, mira, justamente. Pero, ¿cuál es la gran idea aquí? Dice la idea absoluta, todo está bien. Dice, acepta, todo está bien. El maestro lo expresa con absoluta claridad. Entonces no dice la idea absoluta. La idea como unidad de la unidad, ojo, unidad de la idea objetiva y subjetiva y objetiva. Ojo, dice unidad. ¿Recuerdan lo que era unidad en los griegos? Eran dos, ¿no es cierto? Pero unidad también era uno mismo. Hay que tener presente que ya estamos hablando ya de ciencia en esto. Un poquito se estaba ya tratando de tener, al momento de filosofar, tener bases científicas. El, esa unidad, la unión subjetivo y objetivo, o sea, de lo que es el pensamiento, la materia. Ahí viene la situación. En la actualidad se dice cuál es el problema de la filosofía, sería según se piense, según a la pregunta, ¿qué es lo primero? ¿Materia o la idea? El pensamiento, si desean. Ya en tiempos de Descartes se hablaba un poquito de eso. ¿Recuerdan su frase célebre? Cogito ergo sum, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y todavía estaba en lo que era la idea de Dios, ¿no es cierto? Porque pienso, después voy a existir. Eso sería, primero tengo que existir para pensar. Ahora, para que yo exista, han tenido que pensar en mí también. Entonces, y los padres y así, llegan hasta un límite. Lo que se llama también en fenomenología, llegar a la esencia del fenómeno. Dejando de lado eso, entonces dice unidad. Esta es la noción de la idea, noción cuyo objeto, Gegenstand, es la idea como tal, y de la cual el objeto es la idea. El objeto que abarca en su unidad todas las características. Entonces, la noción de idea, cuyo objeto es la idea como tal, o sea, eso dice la idea absoluta, la esencia, lo último, algo así como nos haría recordar el razonamiento que hizo Descartes. No puedo dudar de mí mismo, que estoy pensando. Lo mismo diría Hegel o algo parecido. Dejamos de lado todo, sigue transcurriendo, sigue habiendo contradicciones. ¿Qué es lo que sigue? La idea absoluta. Eso también se llama idealismo, la idea absoluta. Lo que no va a cambiar. Seguir pensando, va a seguir en ese transcurrir del tiempo. Eso.
Muy bien. Entonces, veamos. Influencias. Tenemos acá el idealismo kantiano, el cristianismo, el romanticismo alemán. Vamos a ver. ¿Cómo fue su lógica? Dice, esta es la tesis. ¿Qué tesis? Que en su tiempo se hablaba de Kant y el idealismo post-kantiano, o sea, después de Kant, ¿no? Esa era la tesis, era en su tiempo de Hegel. Antítesis, el cristianismo. Kant, a pesar de ser idealista, siempre se pensaba un poco en pos de la ciencia, se basaba en algo científico, a diferencia del cristianismo, que pues, todo es Dios, ¿no es cierto? Todo lo sobrenatural, pero de eso no llega, no deja de lado que también el idealismo tiene que ver siempre con lo que es algo subjetivo. Entonces, tenemos tesis y antítesis, pero estos dos hacen renacer, estos dos que hacen renacer, justamente al romanticismo alemán, es la síntesis. Ahora ustedes, ¿por qué? Muy importante. ¿Qué es el romanticismo? Hemos hecho en literatura. Es el romanticismo. Algo que describe algo bello, algo bonito. No, eso su contrario es el realismo, que describe tal cruda la realidad, ¿no es cierto? En cambio, el romanticismo no, eso lo describiría como algo bello, malo, pero bello. El cristianismo es justamente eso, todo bonito. Que una de sus máximas del cristianismo es, te pegan una cachetada, dale la otra. Eso es romántico, es bonito, pues. Pero en realidad sucedería, si te van a pegar, te van a lastimar, así, para que sí, para que no. Pero la mayoría de veces no puedes aceptar. Eso es hacerte mancillar a cada instante, ser latillado, algo así como el esclavo. Por eso el cristianismo nace del esclavismo. El cristianismo es producto del esclavismo. No tienes que hacer eso, puedes ser mejor persona. ¿Se dan cuenta? En Kant, el idealismo kantiano, en ese entonces estaba, estaba en boga con Hegel. Por ejemplo, trata de Kant sobre la realidad, o en todo caso, planteaba como, por ejemplo, el sistema solar, nuestro sistema solar, como planteaba él. De esta forma, él decía, según sus razonamientos, que era producto de una nebulosa, ya nube interestelar, esta se condensó para que se produzca el Sol y demás planetas. Entonces, ¿cómo era la órbita? Simplemente por lo que había hecho su argolla, esas nubes. Bueno, ese era su razonamiento, pero si se dan cuenta era de una forma algo científica. Estaba concretando en algo en que la materia estaba produciendo, desarrollando, transformando en todo caso. En cuanto a la diferencia, todavía seguía en el idealismo. De ahí viene el romanticismo alemán, de toda esa confluencia, tanto la ciencia, tanto de las ideas. Su sistema era la lógica. ¿Qué es la lógica? Justamente la lógica es la forma de razonar. Busca justamente eso hacía Campo, ¿no? Razonar sobre lo producía en la ciencia, lo que algo se estaba produciendo. En este caso, el ejemplo sería el sistema solar. Filosofía de la naturaleza. Y tal vez nosotros nos digamos, esto es físico. Pues en filosofía de la naturaleza, en esos tiempos, estamos hablando de Hegel, todavía se pensaba que mm, todo era estudio. Dentro de ello estaba la metafísica. La metafísica, no como en la actualidad, sino como en esos tiempos, era el estudio más allá de lo físico, más allá del ser, es decir, más allá de la existencia. Eso conlleva, uno es a la teología, uno es a Dios y todo lo sobrenatural.
Entonces, ese razonamiento. De ello trajo justamente filosofía del espíritu. ¿Se dan cuenta? Ahí evoluciona esa forma. Filosofía del espíritu. Parte sale de acá, de la naturaleza, porque hablaba de la cosmología. Entre la cosmología tenemos hasta la astrología, es estudio de los astros. Astronomía es justo estudio de los astros, pero astrología ya es algo superfluo, algo sobrenatural. Decir de los objetos, perdón, de los signos zodiacales, por ejemplo, ¿no? Ya es filosofía del espíritu de alguna forma. Una rama, y más todavía. Pero entre los ejemplos sería ese. Sale y nosotros, o la mayoría, el horóscopo que está en la actualidad, por ejemplo, vemos que os que o vemos, no vemos, ¿no? Los que creen en esa astrología, o en todo caso en los signos zodiacales, creer que estamos ceñidos a lo que nos dicen los signos zodiacales, pues estamos cerrados, pues está errado. La simple razón que vemos nosotros como el televisor al los signos zodiacales, los puntos, y unimos y nos dicen, supuestamente por estudios, que de acuerdo a su posición o de acuerdo a, bueno, sobre todo a su posición, a la posición que tiene, nos van a repercutir en nuestras vidas. O sea que no es cierto. Ahora, si vamos a mirar en 3D, quieren decirlo de esta forma, no plano, vamos a ver que los puntos están desiguales. A ver, imagínense, hay un punto en su pantalla, pero puede haber otra estrella, una estrella puede estar en su pantalla, imagínense, está mirando ahora. El otro punto o la otra estrella está en el fondo, en su pared, supongamos. Ahí está el otro punto. Entonces, no es como la miraban antiguamente, miran como una figura plana, pero ahora no es así, y es cierto. Si uno se mide estas estrellas, su distancia es diferente. Es más, nosotros la miramos como le dije, como una pantalla en el televisor, o como que nosotros lo dibujamos en la imagen, en un papel. No es así, que uno es la distancia. Además, si la miramos de diferente forma, ni siquiera, perdón, si la miramos de otra perspectiva, ya no plano, sino de costado, no va a ser la figura. Entonces no tiene que ver nada eso. Simplemente han sido producto de la casualidad que se haya esos dibujos. Es más, uno puede dibujar con las estrellas cualquier dibujo que se imagine. Obviamente que tiene que tener algunas características también, ¿no? Pues no viene, no hay. Pero es la forma que han querido interpretar los antiguos y de ahí se ha traído la astrología. ¿Bien? Eso tiene que ver con filosofía del espíritu. Muy bien, entonces, digamos, este último espíritu, sujeto o razón o mente, es a la vez objeto y absoluto, gobierna el mundo. El espíritu absoluto o idea absoluta se desliga a lo largo de las edades, se revela de forma absoluta. Hegel. Entonces, por eso nos dice, eso va a seguir, va a caminar, entonces es como va a seguir esa idea absoluta, esa idea va a seguir, tanto a un sujeto, una razón en la mente de cualquier persona, va a seguir, por eso es absoluto. Por eso lo que es lo último es siempre la idea. Lo que también llamaba Hegel el demiurgo. Entonces tenemos él, dice, el espíritu, idea que regresa a sí misma. Algo así como un ciclo eterno, sigue ahí dando vueltas a lo mismo. Unos escritores pensaban, por ejemplo, o piensan que la historia es un ciclo, pues, se sigue repitiendo mismo. Mentira, no se repite. Lo que podríamos decir es que es como una espiral. Da una vuelta, parece que es el mismo círculo, pero no, es un peldaño más. Puede repetir lo mismo. Algunos en historia hablan eso, la historia se repite, los literatos hablan sobre eso, se repite. Por ejemplo, yo podría decir y eso es idealismo, algunos podrían decir, por ejemplo, que
el gobierno de Fujimori, se ha repetido lo mismo. Uno empieza a estudiar el oncenio de Leguía. Es lo mismo, se repite la historia. Entonces, más adelante se va a repetir. Mentira. Siempre hay diferencias, siempre. Parece que se repite, que es muy diferente. Eso nos tratan de enseñar, pero es mentira. Entonces, vamos a ver. Y el subjetivo. Dice, tenemos la antropología, doctrina del alma. Estamos hablando de tiempos de Hegel, ojo. Antropología, perdón. Doctrina del alma. Tenemos alma natural, alma sensible, alma real. Fenomenología, conciencia, autoconciencia, razón. Psicología, ojo, recién psicología se estaba planteando, no era una ciencia todavía. Espíritu teórico, espíritu práctico, espíritu libre. ¿Ah? Ciencia estaba planteando también, como psicología. Estaba haciendo estudios, pero todavía estaba naciendo. Para espíritu, idea que regresa a sí misma. Tenemos una que es subjetiva, espíritu propiamente dicho, espíritu, idea que regresa a sí misma. Tenemos derecho, moral y eticidad. Derecho, la propiedad, el contrato, el derecho contra la injusticia. Moralidad, el propósito y la culpa, la intención y la felicidad. El bien, el alma. Eticidad, familia, la sociedad civil, el Estado. Por último, tenemos el arte, religión, filosofía. Para seguir, no dice acá mucho, bueno, el Estado. ¿Qué plantea el Estado? Así desde su perspectiva. Ya, miren, tanto decía de toda esa dialéctica que él había planteado, pero estaba bien, solo que hasta cierta parte ya erraba porque decía él, por ejemplo, el Estado alemán era la máxima, si se quiere decir, autoridad, era el máximo desarrollo del pensamiento humano, es decir, su forma de Estado que tenía en ese entonces Alemania era la máxima idea absoluta, si se quiere decir, o el máximo pensamiento que pudo desarrollar el humano. De ahí que decía que todos deberían simular esa forma de Estado que había en Alemania. En ese entonces estamos hablando de Hegel. Él mismo se contradecía con su desarrollo de la dialéctica, tesis-antítesis. Pero la historia le hizo su contradicción, ¿no es cierto? Desarrolló Alemania, no era lo máximo, seguía habiendo. De ahí se trasladó una nueva forma de pensar. Tenemos ahora justamente en Estados Unidos. Y es más, por ejemplo, hay filósofos, historiadores, también dijeron el fin de la historia con Fukuyama, lo máximo era, era el Estado yanqui o Estados Unidos, pues, ¿no? La máxima expresión de la libertad, de la democracia, que en la actualidad le siguen hablando. Sin embargo, se está viendo que no es cierto. Hay libertad gracias justamente a la Internet. Está viendo cómo es un estado represivo. También a otros estados va a invadir y hacer lo que quieran. Eso no es libertad. ¿Se dan cuenta cómo entonces Hegel cae en su misma situación? Así habiendo tesis, antítesis y síntesis. Sigue surgiendo más estados diferentes. Lo mismo va a ocurrir con Estados Unidos. Entonces, sigamos. Dice, presente que esta tabla ofrece las categorías de tercer movimiento de la idea que vuelve a sí mismo, sí, y el momento culminante del espíritu, el espíritu absoluto. Representa la totalidad viviente de todas las categorías. Uno, la idea en sí misma, la lógica, que sigamos pensando, la lógica. Pues la idea fuera de sí, la filosofía de la naturaleza, lo que nos rodea. Y
Además de la 3, la idea que vuelve así, o sea, otra vez va a volver a sí mismo. Por eso de ahí su lógica de que el Estado, el Estado de ese entonces Alemania era lo máximo, por eso volvía así, a su lógica de él. Entonces, la historia de la filosofía que nos revela, entonces, como el desarrollo especulativo del espíritu. Y esto quiere decir ni más ni menos que la historia de la humanidad, su desarrollo, lo ha hecho llegar a ser lo que es. Fue muy conveniente para Hegel, pues le permitió convertirse en una suerte de filosófico prusiano. A ver, vamos a ver, espérense ya. Ser enterrado en gran pompa oficial cuando fue a encontrarse con el espíritu absoluto. Lo que no queda claro es que es por qué el espíritu absoluto lo eligió él para esta revelación. Vaya, Pope entonces. Pope está hablando algo así como el elegido, eh, el mesiánico, podríamos decir. Habla acá de Alexander Pope, destacado por... Claro, entonces, justamente en Pope está hablando de, pues, si está hablando de Alex hace referencia a él, entonces nos está hablando sobre optimismo. En todo caso, nos parece que está haciendo referencia a alguien el elegido, como le decía, el elegido para tener esa revelación. Entonces tenemos espíritu subjetivo, funcionamiento interno de la mente humana. Nos lo dice acá con subjetivo. Ahora, espíritu objetivo, la mente encarnada en las instituciones sociales y políticas externas. Perfecto. Al idealismo hegeliano también se le llama idealismo objetivo. ¿Ya? Entonces, dice, la mente encarnada en las instituciones es el espíritu objetivo. Las instituciones, tenemos el Estado, por ejemplo, y todo lo que viene de sus instituciones. Estamos hablando en ese tiempo de tener cuidado. Y políticas externas. Y por último tenemos espíritu absoluto, que él plantea. Tenemos las artes, la religión, la filosofía. Hegel demuestra múltiples ejemplos que lo absoluto es el espíritu. Lo que es más interesante es que afirma que este se manifiesta en los individuos, instituciones sociales, en la familia y el Estado, también en el arte, la religión y la filosofía de su época. Entonces, eso le llama Dios, ojo, no hay que diversar las cosas. Él dice idea absoluta, no dice Dios, ojo, Dios, no. Idea absoluta hacia Dios, lo que él quiere plantear, estamos interpretando de esa forma. Por eso dice que la idea absoluta, el espíritu absoluto, está a la religión, está en la religión. En la religión que hay Dios y todas sus en la institución, ¿no es cierto? Dice, esta noción de espíritu objetivo, estamos hablando de acá, como encarnación externa de la mente, fue retomada luego por otros filósofos, la de Hayes, realmente espíritu de la época. O sea, las interconexiones existentes entre los individuos, la sociedad, el arte y la religión en un momento dado. Ha sido sumamente influyente en la historia moderna. La importancia de comprender la totalidad, el sistema en su conjunto, fue claramente uno de los elementos que moldearon al marxismo y muchas otras corrientes filosóficas del pensamiento, de pensamiento. Muy bien. Es por eso la filosofía hegeliana es, como diría Marx, es la esencia racional del marxismo, podría yo decir o parafrasear. La filosofía hegeliana es el, es el ente racional del marxismo.
Ya veremos cómo lo dice Marx. Bien, hasta aquí entonces lo que es filosofía hegeliana. Ya vamos, ustedes ya saben cómo va a estar esto en el formulario. Muy bien, perfecto. Yo les recomiendo, y supongo que lo hacen, primero resuelvan esto en una hoja, después resuelven el formulario para que se les haga más sencillo. Muy bien, chau, chau, cuídense.